En Barranquilla, Colombia, como en muchas otras ciudades y regiones del mundo, existen historias y leyendas sobre fantasmas y fenómenos paranormales. Algunas de las historias más conocidas incluyen la Casa de la Aduana. Se dice que en esta antigua casa, que data de la época colonial, se pueden escuchar ruidos extraños y ver sombras que se mueven por las habitaciones. La leyenda cuenta que un antiguo propietario de la casa murió en circunstancias misteriosas y que su espíritu todavía deambula por allí. El Puente del Humilladero. Este puente histórico es conocido por ser el lugar donde se llevaban a cabo ejecuciones públicas en el pasado. Se rumorea que algunas personas han presenciado apariciones fantasmales y escuchado gritos en la noche. La casa de la tía Felicia. Esta casa antigua en el centro de Barranquilla ha sido objeto de numerosas historias de fantasmas. Se dice que la figura de una mujer vestida de blanco ha sido vista en varias ocasiones en sus pasillos. El Cementerio Universal. Como es común en muchos cementerios, hay relatos de apariciones y fenómenos paranormales en el Cementerio Universal de Barranquilla. Algunas personas afirman haber visto sombras, luces parpadeantes y escuchado susurros en este lugar. El Teatro Amira de la Rosa. Este teatro histórico ha sido escenario de muchas presentaciones artísticas a lo largo de los años. Se dice que algunas personas han sentido presencias inexplicables y han visto sombras en los pasillos y en el escenario. Es importante recordar que estas historias son leyendas urbanas y cuentos populares, y no hay evidencia científica que respalde la existencia de fantasmas o fenómenos paranormales. La creencia en fantasmas y experiencias paranormales es subjetiva y varía de persona a persona. Testigos aseguran haber visto aparición fantasmal en el edificio de la aduana en Barranquilla. Se trata de una mujer con rasgos indígenas que aparece detrás de la edificación donde fue descubierto, el año pasado, un antiguo cementerio de la etnia Mocaná. Como extraídos de una película de terror, son los hechos paranormales que varios testigos han presenciado en el antiguo edificio de la aduana en Barranquilla. Helkin Núñez Cabarcas, coordinador de procesos del Archivo Histórico del Atlántico, con sede en la aduana, declaró para el periódico Al Día que en varias ocasiones, luego de años trabajando en el lugar, ha visto el fantasma de una mujer indígena que camina por los corredores del edificio. Vi algo fugaz que se perdió hacia el fondo del recinto. Asombrado, decidí salir rápidamente de aquel lugar. Había visto algo en forma de mujer esconderse allí mismo. Era una indígena alta, sin pies y vestida totalmente de blanco. Fue muy impactante. Cuenta Núñez al investigador paranormal barranquillero, Álvaro Palacio, quien ha investigado ampliamente el tema. La aparición, que en Barrio Abajo la conocen con el nombre de La Papola, que en lengua indígena significa mujer espectral, también ha sido vista por Carminia Soto, vecina del sector. Dicen que ella sale desde el centro cívico y se mete en la aduana por la entrada principal del edificio, señaló la testigo. Un gran cementerio indígena. Y es que precisamente en septiembre del año pasado, durante las obras del par vial de la carrera 50 que colinda con la aduana, los trabajadores del lugar hicieron el increíble hallazgo de un cementerio indígena Mocaná, que ha sido estudiado por el Museo Mapuca de la Universidad del Norte. Pero mucho antes, en 1889, el ingeniero Antonio Luis Armenta se topó con una serie de vasijas con huesos humanos, mientras adecuaba el lugar para la construcción de unos rieles para tranvía. Investigadores del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de Uninorte trazaron a partir del par vial un proyecto de arqueología preventiva que permitiera mitigar el impacto de las obras sobre el patrimonio arqueológico y registrar al máximo la información que hay en esta zona. En términos de cronología, según el equipo de prensa de la Universidad del Norte, se ha podido identificar a partir de objetos excavados que, probablemente, quienes habitaron el sector del Barrio Abajo eran poblaciones del período de contacto, momento en el cual llegaron los españoles a América. No estamos diciendo que estas poblaciones tuvieran contacto con los españoles, comenta Javier Rivera, director del Departamento de Historia y Ciencias Sociales, quien ha liderado el proyecto. No hay fuentes históricas ni crónicas que hablen de un contacto, pero encontramos materiales españoles en los basureros indígenas. Pero es probable que por procesos de intercambio con otros indígenas, estos materiales llegaran acá. Según las investigaciones, Barrio Abajo solía ser una gran necrópolis indígena. Como en muchos grupos indígenas del pasado, el espacio para vivos y muertos se compartía,
y a estos últimos se les enterraba en el piso de las viviendas. ¿Cómo lo sabemos? Encontramos huellas de poste, que son marcas de las estructuras que formaban las casas, sostiene Rivera. Los arqueólogos seguirán sus excavaciones a medida que avance la segunda etapa del Parvial, para seguir descubriendo más piezas perdidas del pasado de la ciudad. Después de haber pasado por un incendio y sufrir muchas décadas de abandono, hoy el edificio de la aduana es uno de los patrimonios arquitectónicos mejor preservados de la ciudad, que además de albergar parte del pasado de la urbe, también cuenta con otros habitantes espectrales que llenan sus noches. Los aterradores fantasmas del Puente Pumarejo. Desde su construcción en 1974, con una ingeniería tosca y procedimientos mortales que causaron el deceso de más de 30 obreros. Algunas versiones afirman que algunos cayeron sobre mezclas de concreto frescas, quedando atrapados en el cemento, y otros murieron ahogados en el río a altas horas de la noche. Para su época, este puente fue uno de los iconos de la ingeniería en Colombia, permitiendo crear una conexión terrestre entre los departamentos del Atlántico y Magdalena. Durante su cimentación cobró vida en el más allá. Algunos la consideran una construcción maldita, ya que causó la muerte de decenas de personas que, según dicen, no han podido descansar en paz. Además de los muertos en la obra, también están las personas que se han suicidado tirándose del puente, muriendo ahogados en el río Magdalena. Los habitantes de la minúscula isla de Pensilvania, corregimiento del municipio de Sitio Nuevo, Magdalena, afirman haber vivido experiencias sobrenaturales por más de 40 años, porque en las noches se escuchan pedidos de auxilio desde las vigas del puente. Son múltiples las historias de suicidios y homicidios que nacen de este lugar, ya que se dice que el que muere desde el puente Laureano Gómez jamás podrá descansar en paz. Entre todas esas historias, la más recordada en Pensilvania es la de una madre que lanzó a su bebé de 1 año y 6 meses al río, y desde entonces se escucha su llanto desde la isla. Otro fenómeno que se presenta es el bus fantasma. Se trata de un vehículo que regresaba de un paseo y cayó en las aguas del Magdalena. En varias oportunidades, los habitantes de la isla han escuchado la caída del bus acompañado de gritos desesperados. Muchos pobladores afirman que solo viven en el lugar porque no tienen para dónde irse, pero que los llena de miedo saber que hay sucesos del más allá ocurriendo tan cerca. Cementerio Universal. Tumbas que hablan, sepultureros del Cementerio Universal. Los guardianes de los muertos. Conviven con la muerte a diario, aseguran que los hechos paranormales son puro cuento, y están convencidos de que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Apretando entre sus gruesas manos un palaustre de hierro carcomido, José Ramos Vargas, un sepulturero que trabaja en el Cementerio Universal, revuelve de adentro hacia afuera una mezcla homogénea de color gris para guardar la tumba de su próximo servicio. Cuando yo estoy sepultando no siento nada. La verdad es que yo tengo 21 años de estar aquí trabajando y es costumbre hacerlo. Cuando murió mi mamá sí me dolió, por eso dejo que los familiares del difunto se desahoguen, porque ellos están con su dolor, y sé que se siente perder un familiar, asegura Ramos, de 52 años. Para el gamín, como lo llaman sus compañeros, el cementerio es un camposanto exclusivo para los difuntos, que merece respeto por parte de quienes lo visitan. Es el sepulturero más veterano con el que cuenta el Cementerio Universal, que está ubicado al suroccidente de la capital del Atlántico. Ha enterrado alrededor de 5,000 personas, unas 3 cada semana. Vargas está convencido de que la muerte no tiene estratos, está acostumbrado a tratar con personas de todo tipo. Un día entraron 6 servicios para exhumación, entre ellos uno del barrio La Chinita. De pronto los amigos del difunto sueltan 6 disparos y mi compañero, que también es sepulturero, me dice que termine rápido porque ya se metió el otro servicio. Pero la gente no me dejaba ir. Es normal morir porque a todos nos llega el día, pero yo no me puedo morir porque necesito sepultar 1000 más, dice en forma jocosa José. Antes de realizar su trabajo actual, se dedicaba a hacer figuras en concreto para las tumbas del cementerio. Decidió quedarse a trabajar como sepulturero porque también sabe de albañilería. El entierro que ha marcado la vida de este barranquillero de piel trigueña, quemada por el sol, cejas pobladas y un tono de voz agudo, ha sido el de la celebridad del Carnaval de Barranquilla, Emil Alfonso Calderón Castellano, más conocido como María Moñitos. Recuerda el multitudinario sepelio como si hubiese sido ayer y afirma haber sepultado también al padre de este personaje.
Un guardián de los muertos. Hay señoras que llegan aquí con dos muñequitos para hacerle daño a la gente, uno en representación de la mujer y otro del hombre. Llevan pegados el nombre de la persona a la que quieren afectar con alfileres atravesados en la cabeza y en el pecho. Cuando ve a estas personas en actitudes extrañas, José interviene y les impide realizar estas acciones. Se esconde arriba de las bóvedas como un guardián de los muertos. Ha sorprendido a varios sujetos cavando la tierra donde está la bóveda, los atrapa en el acto y los lleva a las oficinas del cementerio para que tomen las medidas necesarias, ya que él no podría hacer nada porque solo las ha visto enterrando objetos extraños, aunque cree que puede tratarse de brujería. Para José Ramos, así como existe el bien, también está el mal. Hay personas inescrupulosas que se meten a los cementerios para hacer este tipo de actividades. Se ha encontrado con pantaletas, papelitos escritos con nombres de personas, fotos de hombres con alfileres atravesados en la cabeza y berenjenas dentro de las bóvedas vacías. Pero él, como buen cristiano y de acuerdo a sus creencias, les saca con la mano izquierda los alfileres a las fotos y muñecos. Todo tipo de objetos que encontraba los botaba a la basura y algunos los quemaba, para desatar a esas personas a las que se les quería hacer el daño y liberarlas. Una vez encontré una gallina muerta. Dentro de ella tenía un papelito con el nombre de la persona a la que querían hacerle el mal, junto con 9 monedas de 100 pesos. Yo quemé eso, porque no me gustaría ver una persona sufriendo a causa de la maldad de otra, narra el experimentado sepulturero. Los actos paranormales son puro cuento. Entre las anécdotas que ha vivido, José Ramos resalta uno de los principales misterios del Cementerio Universal, el del niño Luchito, un personaje milagroso que ofrece sanidad a las personas que llegan a pedirle favores a su tumba. Luchito fue un joven con síndrome de Down que murió a los 20 años. Las personas vienen los 9 de febrero a pedirles favores a su tumba. El fantasma de la mira. En la carrera 54 con 51 hay una calle callada y puertas cerradas donde antes existía uno de los espacios más vibrantes de la ciudad de Barranquilla. El Teatro Amira de la Rosa era un lugar al que todos los años anhelaba volver. Cada diciembre se escuchaba a mis compañeros hablando que dentro del gran teatro habitaba un fantasma. Incluso los profesores que nos acompañaban en nuestra presentación navideña confirmaban los rumores esparcidos por los niños acerca de la presencia del misterioso ente que merodeaba los rincones oscuros de la Mira de la Rosa. A pesar de todos los sustos, aún atesoro este y muchos otros recuerdos tempranos en aquel recinto, donde aprendí a amar el arte de estar en un escenario. Podía pasar horas recorriendo aquellos pasillos que se asemejaban a laberintos, un olor a telas viejas y madera llenando el aire. También, sentada en uno de los varios cuartos que servían de camerinos, llenos de espejos con bombillos tan brillantes como mis sueños, escuchando los relatos más icónicos de espectáculos que fueron realizados en ese escenario que nos esperaba. El Amira de la Rosa se sentía como un segundo hogar. Pero el momento en que más me daba cuenta de que mi corazón le pertenecía al teatro era en los ansiosos instantes antes de que sonara la música que daba inicio al carrusel de emociones que implica subirse en el escenario. Así era estar en el Amira de la Rosa, un sinfín de sentimientos que llenaba el alma de todos los participantes y asistentes. Desde años, el teatro no realiza las funciones que anteriormente llenaban todas las sillas tapizadas color rojo que permitían a la audiencia disfrutar de las muestras artísticas y culturales de la ciudad. Yo aún llevo todos estos recuerdos conmigo, junto con una inmensa nostalgia al saber que después de 10 años de encuentros, nunca pude volver a ese lugar que se sentía como magia. Así fue como supe que el fantasma que habitaba en lo recóndito del teatro se había robado mi corazón. La entrada al recinto no está permitida, por lo que solo queda recurrir a los recuerdos del bello y elegante interior del teatro. En él, los miembros del staff recibían a artistas y espectadores con una cálida bienvenida, y en donde destacaban los magníficos candelabros, largas alfombras rojas y mesas de mármol, y en donde con cada mirada se encontraban salones llenos de personas esperando ser ubicadas en sus sillas y artistas repasando sus coreografías.